y esto le da a los tribunales un rol muy importante en la validación del derecho internacional por la vía de la interpretación constitucional. Y hay un campo muy importante para analizar desde la academia, desde la doctrina constitucional, cómo se dan esos procesos de armonización entre derecho internacional y derecho interno. Ahora, esta cuestión sobre márgenes de autonomía y márgenes de protección no es solo una cuestión que se dé en el ámbito interno de los estados, en el debate constitucional. También hay un debate abierto en los sistemas de protección internacional y en particular en el sistema interamericano de derechos humanos. Yo les decía, muchos países se ataron al mástil en los periodos de las transiciones, pero pasaron las transiciones y nuevas demandas de derechos llegaron a los sistemas de protección y en particular al sistema interamericano. Y hay de alguna manera una ampliación gradual de la agenda del sistema y del campo de derechos protegidos en el ámbito del sistema. No por la incorporación de nuevos tratados, pero sí por una interpretación dinámica, extensiva, que tiende a, quizá a partir de una noción diferente de igualdad, una noción de igualdad sustantiva, a incorporar fuertes obligaciones positivas en los estados y a generar una suerte de relectura en clave social de ciertos derechos civiles y políticos. Y esto amplía la agenda, amplía los márgenes de responsabilidad estatal y también, como consecuencia de eso, amplía los márgenes de injerencia de la protección internacional sobre temas internos. Hay varios ejemplos de esto. Yo creo que la ampliación de obligaciones positivas lleva también aparejada una ampliación de los márgenes de responsabilidad del Estado por la acción de actores no estatales. Una reciente decisión de la Corte Interamericana sobre Ciudad Juárez responsabiliza al Estado de México por prácticas de violencia contra las mujeres que no son cometidas por fuerzas policiales, por actores estatales, sino por actores no estatales, pero hay una responsabilidad indirecta por tolerar una práctica sistemática o un patrón sistemático de violencia. Y al mismo tiempo también esta relectura en clave social de los derechos civiles y políticos conduce al reconocimiento de derechos de grupos, derechos diferenciados de grupos, derechos colectivos, que también generan tensiones con los estados. Si uno pensara, bueno, ¿cuáles son los temas de tensión? Son muchos, señalaba Catalina ayer la cuestión de la libertad de expresión, pero yo creo que hay tres áreas donde las reacciones de los estados son más fuertes en términos de este debate de autonomía y protección internacional. El tema de las obligaciones de garantía o de debido proceso, que le han permitido, por ejemplo, a la Corte Interamericana entrar en el campo de los derechos laborales o previsionales por la vía de la vulneración de garantías procesales. El tema de los derechos electorales y, en particular, el reconocimiento de ciertos derechos colectivos, y yo diría los derechos colectivos de propiedad comunitaria indígena son uno de los temas más conflictivos en el sistema porque muchas veces entran en tensión con proyectos de desarrollo que son importantes para las políticas de los estados. Hay una serie de conflictos que reactivan este debate de autonomía. Creo que se plantea esa tensión. Yo, como estaba muy nervioso, planteé varias tensiones en el PowerPoint. Una es ampliación de la agenda, mayores espacios de intervención. Y por otro lado, el planteo de los estados de limitación de la agenda y de restricción de los espacios de intervención. Y aquí hay una tensión política muy interesante, que yo diría que es una suerte de tensión de la sábana corta, de la frazada corta. Ustedes vieron cuando uno se tapa la cabeza y se destapa los pies. ¿Por qué? Porque la ampliación de la agenda de alguna manera puede tener el riesgo de resentir los acuerdos políticos que sostienen la existencia del sistema interamericano. Pero al mismo tiempo esa ampliación de la agenda, que es básicamente el fruto de cuáles son las demandas de derechos en los países de la región, porque el sistema funciona como una caja de resonancia de esas demandas, contribuye a ampliar la base de apoyo social del sistema. Entonces, ¿cómo articular el apoyo político y no resentir los acuerdos políticos, pero al mismo tiempo preservar la base de apoyo social que surge fundamentalmente por la intervención del sistema en estos nuevos temas de igualdad y de demandas de derechos sociales y colectivos? Creo que hay un planteo de la tensión. Si ustedes esperaban que yo resuelva esa tensión, no les voy a dar respuestas a esto, pero sí me parece importante plantear 3 o 4 ideas para considerar en la discusión sobre la tensión o articulación entre autonomía y protección internacional. Primera cuestión que me parece importante, creo que hay que salir de ciertas visiones esquemáticas sobre los procesos de creación de normas internacionales. Muchas veces se tiende a ver la creación de normas internacionales como procesos totalmente desconectados de la comunidad política local. Y hay
Por el contrario, una activa participación de actores sociales y políticos locales en la creación de tratados, en la definición de obligaciones, en la interpretación de esos tratados y luego en la implementación doméstica de esos tratados. De alguna manera, los procesos de creación de obligaciones internacionales funcionan como procesos jurídicos transnacionales, donde hay fuerte participación de actores sociales y políticos locales. Y de alguna manera la esfera internacional y la esfera interna no son círculos que no se tocan, sino que son círculos que están absolutamente enganchados o conectados. Y esto se puede ver claramente en la activa participación de la sociedad civil en algunas discusiones de algunos tratados de derechos humanos recientes, como el TPI o la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, y es un dato importante para cualquier discusión. La segunda cuestión, me parece que hay que evitar en la discusión de este tema la importación irreflexiva de ciertos conceptos de autonomía que están pensados para las democracias constitucionales de los países del norte, e incluso de los Estados Unidos, y que fundaron de alguna manera el excepcionalismo norteamericano, y que está en discusión después del 11 de septiembre. Creo que hay que pensar el tema de la armonización entre autonomía y protección en función de cuáles son las democracias realmente existentes en los países de la región y cuáles son los déficits institucionales para garantizar derechos. Ayer hablaba Oscar de la dificultad de grupos subordinados, discriminados, de tener chance de acceder a la justicia, y yo creo que esto es un elemento básico a considerar. El espacio nacional para esos grupos funciona como una prisión, como un encierro, genera la misma asfixia política que sentían los opositores perseguidos a la dictadura y que no tienen ninguna capacidad de presentarse a los tribunales con un habeas corpus. ¿Qué chance de obtener acceso a la justicia, protección, reparación tienen ciertos sectores sociales en las democracias constitucionales realmente existentes en los países de la región? Pensemos pueblos indígenas, comunidades negras, presos en sistemas carcelarios superpoblados, víctimas de violencia paramilitar o de terrorismo de Estado en Colombia. O sea, ¿cómo hacen para acceder a protección del Estado? Ahí el sistema internacional funciona de alguna manera como un factor de equilibrio, como un factor de desestabilización de ciertas prácticas, y yo creo que tiene esto un punto fundamental para ser considerado en un análisis de autonomía y protección. Otra cuestión, y me parece importante plantearlo también desde la perspectiva del sistema. Los derechos humanos implican un límite a la autonomía, pero también hay un límite para la protección internacional. Esa protección internacional tiene que pensar cuál va a ser su límite. Si el límite no es la agenda, si no nos vamos a limitar por temas, creo que hay que reconsiderar los argumentos de autonomía para pensar cómo funcionan los límites de la protección. Y yo creo que hay que trasladar esa discusión al debate sobre protección subsidiaria, la idea de subsidiariedad de la protección, que implica dos cosas fundamentalmente. No es posible desplazar la tutela interna, salvo que esa tutela no funcione adecuadamente, y toda la lógica de los sistemas de protección, en lugar de desplazar a las instituciones nacionales, debería contribuir a reforzar las garantías de esos derechos en el ámbito nacional. Hay algunos debates jurídicos, técnicos muy importantes para operativizar ese principio de subsidiariedad, el debate sobre agotamiento de recursos internos, el debate sobre márgenes de deferencia a los tribunales nacionales son puntos importantes. Había una cuarta placa, pero que no llegamos a poner. Creo que hay un último tema también importante para la discusión, y es cómo los sistemas de protección internacional construyen su propia autoridad. Más allá de que la Convención Americana diga que los tratados y las sentencias de la Corte son obligatorias, es fundamental que los sistemas construyan su propia autoridad, y esto requiere dar al interior de los sistemas ciertas discusiones, discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con los mecanismos de designación de los jueces, con los niveles de transparencia, con la fundamentación, la lógica de la fundamentación, y al mismo tiempo me parece importante, como un mecanismo de fortalecimiento de esos sistemas, la creación de una comunidad académica, de una comunidad epistémica que siga esas decisiones y que permita de alguna manera articular el debate constitucional con el debate internacional. Yo creo que la posibilidad de construir cada vez más legitimidad para los sistemas de protección es un elemento fundamental para que esta tendencia de incorporación de los tratados, de inserción en mecanismos de protección internacional, se consolide en el futuro y podamos mantener, digamos, las tensiones leves y encontrar también respuestas a esas tensiones. Bueno, muchas gracias.